Amigos de Contrapunto.com, en nuestro segmento deportivo tenemos el honor de recibir nada más y nada menos que a nuestro campeón mundial, campeón panamericano de Kumite, Andrés Madera. Un aplauso. Bienvenido a Contrapunto, Andrés. Gracias por la invitación. No, vale, gracias a ti por siempre esa receptividad con nosotros, Andrés. Cuéntanos un poco, vamos a empezar, ¿cómo terminó ese 2020 para Andrés Madera? Mira, creo que lleno de cosas positivas, a pesar de lo difícil que fue el año. Estar en casa con la familia, con mi entrenador, con los compañeros de entrenamiento, para recuperar un poco esas energías que había perdido en tantos viajes del 2019, 2018. Esa ruta de clasificación a los Juegos Olímpicos había sido un poco complicada para el karate, muchos viajes, muchas competencias continuas. Creo que ha sido el deporte que ha tenido más eventos de clasificación o de preparación para esa clasificación. De verdad que no había tenido ese tiempo de recuperarme de las lesiones, de tantos viajes. Y estos 8 meses, a pesar de que fue una crisis mundial, a mí me dio tiempo de descansar, de recuperarme, de prepararme para lo que viene este 2021, de los últimos eventos de preparación para esa clasificación a los Juegos Olímpicos, ahora de Tokio 2021. Andrés, yo siempre digo, cuando hago las entrevistas, que el karate como tal es una disciplina que te cambia la vida, como puede ser todos los deportes, y todo lo difícil que le ha pasado los deportistas en esta pandemia. Yo creo que el karate te da un plus para poder enfrentar esta pandemia. ¿Qué elementos gracias al karate pudiste tener para sobrellevar este problema? Mira, creo que la paciencia, ¿no? En mi caso, recordemos que fue un poco difícil entrar a la selección nacional, un poco, bastante. Yo soy el atleta, dicen que con más experiencia, pero que entró a mayor edad al equipo nacional, ¿no? Todos mis compañeros entraron en categorías infantiles, juveniles al equipo nacional. Yo entré ya a los 22 años al equipo, quiere decir que me tocó trabajar varios años para poder lograr entrar a ese equipo. Creo que la paciencia que aprendí en estos años de karate, de todo ese tiempo antes de entrar al equipo, me enseñó que, tiempo es lo que se necesita para todo, y fue lo que pude hacer estos meses de recuperación en casa. Al principio pega un poco los nervios de saber qué va a pasar o qué iba a hacer, o sea, si íbamos a competir, si iban a cancelar los Juegos Olímpicos. Se habló de cancelar los Juegos Olímpicos. Recordemos que el karate acaba de entrar a estas Olimpiadas de Tokio 2020. Es la primera y por ahora la última oportunidad. Acabamos de quedar fuera de París 2024. Entonces estaba con esos nervios de no saber si se iban a realizar esos juegos. Pero tocaba esperar, buscar algo positivo, de entrenar. Gracias a Dios pude entrenar todos estos meses de cuarentena. Siempre había un momento o un tiempo para entrenar. No tuve ese descanso como otros compañeros de la parte física, porque no tenían espacio. Gracias a Dios yo siempre tuve la oportunidad de entrenar y mantenerme ahí en las condiciones. Andrés, hablando de ese ingreso que tuviste a los 22 años de la selección nacional, vamos un poco hacia atrás. Todo eso que tuviste que luchar para llegar a la selección, y hoy en día eres Andrés Madera, campeón mundial, campeón panamericano. ¿Cómo te trasladas a ese momento y todo lo que has logrado, ¿no? Porque eres referencia del karate. Cuando estuvimos en el entrenamiento que hiciste en Parque Miranda, llegaban todos los chamos, me comentaba nuestro fotógrafo Rafael, que eran como los Beatles del karate, ¿no? En Venezuela. Mira, que es un tiempo para recordar y que marca tu historia, en el transcurso de la vida, ¿no? Muchas veces, es lo que le cuento a los amigos, muchas veces quise retirarme o llegué a retirarme, pero siempre tuve un entrenador que es como mi padre, que él como que veía algo de que yo tenía, que esa fuerza para llegar. Normalmente les pasa a cualquier atleta cuando pierde un evento, se siente mal y no quiere regresar. A veces piensa que no es su camino, y me iba para mi casa, aparte de meses, y no quería entrar, y él iba a la casa a buscarme y me seguía empujando. Creo que gracias a él logré esto, ¿no? Si fueron unos años bastante difíciles. Yo entré al equipo del Estado Miranda a los 12 años, competí en muchos nacionales buscando ese cupo en la selección nacional y no lo lograba. Ya después de 10 años, creo que ahí pierdes la esperanza y te rindes por un momento, porque sabes lo difícil que iba a ser. Pero él y algunos compañeros, la familia también, seguían empujándote. Y gracias a Dios pude escuchar tantas veces que me repitieron las cosas, que el camino se podía hacer, se podía lograr. Y ahí entramos al equipo.
aparte de no ganar en los eventos, bueno, tenía otra piedra que era un gran peleador aquí en Venezuela, una persona que marcó mucho la historia del karate, que era Giancarlo Peña, una de las referencias del karate mundial, no solamente de Venezuela, sino del karate mundial. Bastante difícil, pero bueno, él también, tengo que darle gracias porque él también dio un poquito de apoyo al momento de entrar al equipo. Él le preguntaron en ese momento qué atleta le gustaría dejar en su categoría para representar a Venezuela, y él dio mi nombre, y creo que eso fue también un plus ahí para entrar al equipo nacional. Imagínate, qué mejor, ¿no? Sí. Mejor recomendación que hablar un poco de tu entrenador, de Forry, porque pocos saben, en el deporte, en el karate, sí sabemos que Forry ha forjado más de 150 medallas internacionales. Sí, bueno. ¿Cómo es esa relación? Porque además de estas 150 medallas, yo siento que esa relación contigo es especial, porque se ha empeñado contigo en que vas a hacerlo. Y como dices, ha sido un soporte increíble, ¿no? Sí, bueno, Forry, no solamente con Andrés Madera, sino con muchos atletas que han pasado de su mano. Estamos hablando, en el mes de diciembre, hablamos de cuántos atletas han pasado por la mano de sus enseñanzas, y él cree que más de 8.000 atletas. Imagínate. En toda su carrera deportiva. Se dice fácil, ¿no? Pero sí, parece algo, un número pequeño, pero en más de 30 años de carrera deportiva, estamos hablando de más de 300 atletas en la selección nacional. Imagínate. En todos los años que han pasado. Medallas mundiales, panamericanas, suramericanas, centroamericanas, todo el ciclo olímpico, tiene casi todas las medallas. La única medalla que le falta a él es la medalla de los Juegos Olímpicos, que bueno, estaremos buscando, si Dios quiere, esa oportunidad. El único entrenador del país que tiene 4 medallas de Juegos Panamericanos, medallas de oro, bueno, y sin contar las demás medallas del deporte. Mira, mi entrenador, tengo en el mes de febrero, estaré cumpliendo 26 años con él, desde que empecé a hacer karate. Mi entrenador, mi amigo y mi padre. Una de esas personas que te consigues en la vida y te dan una mano para todas las enseñanzas. Fue la persona que se encargó de cuando tenía esa conducta complicada en el colegio. Mira, me dio mis jalones de oreja para poder continuar. Y bueno, creyó en mí, y aquí estoy demostrándole y dándole las gracias por esa mano que me brindó desde pequeño, no solamente ahorita en la selección nacional, sino desde pequeño. Vamos a hablar, Andrés, de esas dos medallas, tus logros, tus últimos logros. Lo que ha sido fue la medalla panamericana en Lima. Fue algo que toda Venezuela celebró, toda Venezuela estaba pendiente de lo que era la selección. Además, la selección de karate tuvo tremenda actuación. Y lo que fue tu última medalla mundial. Cuéntanos un poco cómo viviste esos dos momentos. Mira, 2 medallas que marcan la historia del deporte. El Campeonato del Mundo 2016, un campeonato donde pude viajar con mi entrenador, primera vez que iba para un campeonato importante con él, sin coachar, sin poder estar conmigo en la silla, desde las gradas, pero solamente tener la presencia de él. Creo que para mí era bastante emocionante, ¿no? Un draw bastante difícil. Estaban los 2 medallistas mundiales, el oro y la plata del mundial pasado de mi lado, tuve que pelear con ellos. Estaba el campeón mundial, me tocó competir con él. Bueno, fue un evento para no olvidar. Logramos llegar a semifinal, fueron 6 rondas, era la primera vez que hacía tantas rondas, creo que eso también me pegó mucho, no estaba bien preparado para la cantidad de combates que tenía que hacer en ese campeonato. Llegamos a semifinal, bueno, unos calambres en el cuerpo, deshidratación, pero bueno, perdimos en semifinal, logramos el bronce 2 días después, logramos esa medalla contra Brasil. Eso que digamos que abrió el camino para ir a eventos en Europa, marcar esos campeonatos de la Liga Mundial, invitaciones a países a entrenar, seminarios, en donde bueno, nos preparamos para el ciclo olímpico, Juegos Panamericanos 2019. Un campeonato que era muy importante para mí. Primero porque venía de una lesión, una operación en la rodilla. Era como el regreso de Andrés Madera, ¿no? Y era la última oportunidad también de estar en esa ruta de clasificación olímpica, ya que yo había perdido parte del ranking olímpico, donde en el 2017-2018 estuve primero en el ranking que te daba una clasificación directa a esos Juegos Olímpicos. Lamentablemente un año fuera, bueno, me dejó fuera de esa opción. Y solo me quedaba el evento clasificatorio y el cupo continental. Para lograr el cupo continental tenía que ganar la medalla de oro a los Juegos Panamericanos. ¿Era ganar o ganar? Sí, y yo no había clasificado a los Juegos Panamericanos porque yo no tuve la oportunidad de ir al Campeonato Centroamericano, a los Juegos Centroamericanos, porque estaba en quirófano. Ya solamente quedaba una opción, que era el evento clasificatorio para los Juegos Panamericanos en Panamá,
donde otorgaba 2 cupos. Bueno, yo era el único atleta de Venezuela que no había clasificado, la presión era mayor, logramos ese cupo, fuimos a los Juegos Panamericanos, me preparé muy bien en Dallas, hice una preparación en Estados Unidos, en otras ciudades, en Europa fui al campeonato de la liga en China, ahí logré la medalla de oro, ganándole a peleadores rankeados, el 1, el 3, el 7 del ranking olímpico. Y bueno, eso creo que me dio también mucha confianza para llegar a los Juegos Panamericanos. Estaba mi entrenador ahí, muy cerca de mí. Habíamos hablado la noche anterior de que, bueno, que esta era la opción más viable de seguir en esa ruta de clasificación a los Juegos Olímpicos. No podía fallar. Si fallaba, creo que ese sueño se podía quedar atrás. Y se notó en ese desahogo cuando recibes la medalla, ¿no? Sí. Que sintió Andrés Madera con ese himno. Toda esa historia me imagino que pasó cuando estabas recibiendo la medalla en el podio, la bandera, el himno. Sí, creo que para los atletas que han pasado por una lesión pasan tantas cosas por tu cabeza en ese momento, o sea, tristeza, felicidad, rabia, pero creo que lo que más me emociona es verlo ahí en las gradas. Yo estaba tan emocionado, es una persona muy fría en el momento de mostrar cariño, pero verlo en las gradas con lágrimas, con felicidad, te das cuenta que bueno, valió la pena todo ese sufrimiento, esos años de entrenamiento, ese sacrificio de esperar un año en recuperación, en terapia, para volver a ese nivel que necesitaba para lograr esa medalla. ¿Algún momento pensaste en el retiro? Sí, claro. Después de la operación, tuve un equipo de trabajo, fisioterapia, médicos, mi entrenador, psicólogo, donde ellos, siempre muy positivos, decían que yo estaba bien, y yo no lo creía. Fui a 2 campeonatos en Europa y lamentablemente me fue muy, muy mal. Una noche me senté y pensé que ya era el momento de que no iba a lograrlo, porque era muy difícil, ¿sabes? Sentía mucho dolor en la rodilla, estaba siempre muy negativo con las cosas, y decidí tomarme un par de días para pensar. Eso sí, siempre mi papá, el señor Madera y Forri decían que no era el momento, ¿ok? Que no era el momento. Y tenía también unos compañeros del equipo que siempre decían, bueno, pero vamos, Madera, ¿sabes? En los entrenamientos me iba muy bien, entrenaba, me sentía bien, hacía las cosas al 100%, pero llegaba al campeonato y me sentía con mucho temor de que pasara otra vez esa lesión. Entonces, bueno, nada, seguimos con esa ruta de los viajes de la liga, y ahí poco a poco fui ganando campeonatos. Estuve un año sin ganar peleas. Un año, sí, 11 meses sin ganar combates. Y bueno, en el 2019, en el Open de París, empecé a ganar los primeros combates. Y gané 2 combates, y ya para mí eso fue, creo que sí puedo. Te activaste, sí, así que ya no hay retiro. Después fui al Open de Dubái, llegué a semifinal casi por la medalla, perdí en semifinal, y ya, creo que esos fueron los campeonatos que me dieron ese plus de que sí podía continuar. Luego saltamos a China y logramos la medalla de oro en la liga, y bueno, creo que eso fue ese pasito que necesitaba para poder creer que podía continuar. Y ahora estamos en el camino, seguimos en la ruta olímpica, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco esas opciones de Andrés Madera, esas opciones reales, además del cupo continental por haber ganado los Juegos Panamericanos, y también hay un preolímpico, ¿no? Sí. Una especie de repesca, se puede decir. Bueno, el clasificatorio como un preolímpico, que va a ser en el mes de junio en Francia, la primera semana de junio, donde bueno, asistirán los atletas del mundo que no han clasificado, de los países que no estén clasificados. La última opción, donde otorga 3 cupos para los Juegos Olímpicos. Un clasificatorio totalmente diferente a los otros deportes. Por primera vez algo diferente. Se hace un evento en el transcurso del día. Los 4 finalistas, oro, plata y los 2 bronce, van nuevamente por otro campeonato en la noche, donde solamente de esos 4 van a clasificar 3. Es decir, que va a ser un evento bastante largo. Yo calculo que alrededor de 7-8 combates puedes hacer en el transcurso de ese evento. Normalmente un campeonato son 6-7 por máximo. Claro. En este creo que vamos a tratar de hacer 8 combates. Va a estar bastante difícil ese cupo, pero bueno, no imposible. La idea sería seguir trabajando fuerte por el cupo continental. Tenemos un Open en Marruecos que será el último de la clasificación, hacer un buen papel en ese evento, y el atleta que está del continente arriba del ranking de mi puesto, bueno, que no tenga un buen resultado en ese campeonato, y así pasarlo en la cantidad de puntos y obtener ese cupo continental. ¿Vas a estar en Portugal también? ¿Vas a comenzar? Sí, arrancamos ahorita el 18 de febrero en el Open de Portugal, seguido del Open de Azerbaiyán en el mes de marzo, Open de Marruecos en el mes de abril.
y 2-3 eventos de preparación pequeños en Estados Unidos para ir a un evento o un entrenamiento especial en Kazajistán, donde estaría alrededor de 15-20 días de preparación antes del evento clasificatorio en Francia en el mes de junio. En Kazajistán, como estamos hablando, tipo Rocky, ¿no? Sí, es una preparación bastante fuerte. Es un equipo, bueno, ese equipo ahorita tiene atletas importantes que están ya en la clasificación olímpica, están clasificados a los Juegos Olímpicos, tienen un nivel de pelea muy, muy alto ahorita a nivel mundial. Tiene un sistema de entrenamiento totalmente a lo Rocky, como estuvimos hablando, es en una montaña sin nada de internet, sin televisión, sin ningunos juegos, solamente entrenar, comer y dormir, y de verdad que es bastante fuerte, es un sacrificio bastante duro, pero es algo que funciona muy bien para el nivel de pelea. Y es el foco, ¿no? Sí, es lo que se quiere hacer. Física y mentalmente, Andrés Madera está preparado para obtener ese cupo a Tokio. Sí, mira, fueron, como estuve hablando, 26 años que estamos preparándonos para esto, y es la última oportunidad y quiero, bueno, jugarme todo por llegar a esos Juegos Olímpicos. Andrés, para ir finalizando, y viniste de Lima, hijo pródigo de Latillo. ¿El Latillo o Baruta? ¿Cómo es la cosa? Cuéntanos aquí. Está complicado. ¿Hijo pródigo de los dos? Sí. Municipio de Baruta, bueno, yo me crié, bueno, casi que nací en Hoyo La Puerta, eso es un pequeño barrio sí. a las afueras de Baruta. Mi escuela de karate siempre ha estado en el municipio de Baruta, de mi entrenador, pero el señor Madera, el apellido Madera, viene del pueblo de Latillo. Y de donde siempre he estado, y a él lo conocen, y digamos que entre Baruta y Latillo tuve mi crianza, los estudios lo hice en el municipio de Latillo, entonces digamos que me conocen en los dos lados, sí. Ok, las dos entonces. Andrés, ¿cómo ves el karate en Venezuela? ¿Hay futuros Andrés Madera que van a salir? Sí, claro que sí. La competitividad se ve, cada campeonato que vemos hay una sorpresa, porque dicen vamos a B y viene C y acaba con B y así. Es así, el nivel de karate, siempre lo he dicho, de Venezuela, yo lo sigo diciendo, es el número 1 en América. Okay, lamentablemente sabemos que este es un deporte que no tiene la publicidad o el patrocinio que se necesita para llevar a todo un equipo nacional a representar a Venezuela. Tenemos atletas que han dejado o se han retirado del equipo estadal por cuestiones de trabajo, estudios, porque lamentablemente se le hace muy difícil ir a los campeonatos, pero yo tengo esperanza que estos atletas que están van a hacer cosas importantes por el karate, mucho más grande que la que ha hecho Giancarlos Peña, Nick Castro, el mismo Antonio Díaz, Andrés Madera. Yo creo que sí hay ese nivel para lograrlo. Necesitamos un poquito de confianza con esos atletas que vienen subiendo, con esa generación de relevo, ese apoyo económico que necesitan estos muchachos para lograr esa meta que todos deseamos. Ahorita vienen los Juegos Olímpicos de la Juventud, Juegos Centroamericanos de la Juventud, Juegos Bolivarianos Juveniles. Creo que son esos eventos donde tenemos que apoyar a esta generación para que el karate resalte un poco más a nivel mundial. Andrés, súper agradecido contigo, todo Contrapunto, que hayas estado con nosotros nuevamente en una entrevista. Sabes que las puertas de Contrapunto siempre van a estar abiertas, Andrés. Las cámaras de Contrapunto son tuyas para que te despidas y para toda esa fanaticada que te sigue y que espera verte en Tokio también. Gracias al apoyo a Contrapunto, de verdad que han sido varios años que han estado ahí apoyando mi carrera, y no solamente de Andrés Madera, sino del karate venezolano. Siempre han estado muy, muy atentos, de verdad agradecido. Pedirles que sigan apoyando este deporte, que ha sido uno de los deportes que más medalla le da a Venezuela en el ciclo olímpico. Estamos ahí entre el 1 y 2 de los deportes más medallistas. Estamos seguros que estos Juegos Olímpicos de Tokio 2021 daremos una medalla para Venezuela, sea en la parte de kata, sea en la parte de combate, y que seguir apoyando a esa generación de relevo, que son los que van a dar esa cara por Venezuela en el deporte. Andrés, gracias por venir. Gracias a ti por el apoyo. Andrés Madera, Contrapunto.com. Llévate.